¿verdad? Sí, en Puerto Resi. Vilela. Puerto Vilelas. Barranquera. Vilela. Barranquera, señora. Bien. Y veo que está Valeria Jacuzzi, que está en Villocampo, ¿verdad? Sí, profe. Ujú. Bueno, bien. Veo que están escribiendo los datos. Perfecto. Escriban sus datos, apellido, nombre, DNI, comisión, y así van dando el presente. Bueno. Vamos a ir presentando. Bueno. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Sí, profe, se Sí, ve profe, bien. se ve bien. Bueno. Sí, profe. 28 de julio, clase 3. ¿Por qué clase 3? Porque no contamos, no cuento la primera semana de clases que tuvimos, que fue una semana de clases muy particular en la que presentábamos, ¿recuerdan?, el encuadre de las clases virtuales. Y luego, a la semana siguiente, tuvimos una clase de diagnóstico, que como su nombre lo indica, ¿verdad?, es para ver algunos contenidos, algo que se acuerdan, repasar, etc. Y recién, digamos, concretamente con las clases de lo que es la materia, no recuerdo la fecha, el martes 29 de junio y el miércoles 30 fue con ustedes. Entonces, a partir de ahí, enumeramos las clases. Bueno, en la clase pasada, en la clase número 2, habíamos visto ya este contenido que ustedes ven acá abajo, la reconceptualización de lo que es alfabetización académica. ¿Recuerdan eso? ¿Eso que vimos? ¿De qué manera Carlino volvía a presentar el tema y qué reformulaba? ¿Recuerdan algo? Bueno, ahora, ese tema que vimos en la clase pasada fue sacado de este artículo de investigación. Alfabetización académica 10 años después. Ese es el título del artículo de investigación, en el cual está este tema, el de la reconceptualización. Bien, bueno, y estuve pensando respecto de este tema, ¿verdad? Y entonces, en vacaciones estuve preparando un material, que es el que ustedes ya lo tienen en el aula, material de soporte para la lectura y para las actividades. Y bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver algunos conceptos de este artículo. Objetivos de la clase. Informar algunas características de dos textos del discurso académico-científico. Artículo de investigación científica y el resumen o abstract. Es decir, vamos a ver algunas características de lo que es un artículo de investigación. Como bien dice acá,
son textos que pertenecen al discurso académico científico. En principio, al discurso científico, porque un artículo de investigación lo escriben los investigadores, los científicos, las científicas, ¿verdad? Paula Carlino es una de esas científicas. Pertenece al CONICET. Bien. Y luego el otro objetivo, analizar algunos conceptos expresados por Carlino en su artículo. Es decir, en este artículo, cuyo título es este acá, Alfabetización académica 10 años después. Bueno. Lo que le quería decir era esto. Ahora recuerdo. Acá dice académico científico. En principio, este tipo de artículos, los científicos los escriben, las personas, los investigadores, las personas que se dedican a investigar distintos temas de ramas del conocimiento, escriben para sus colegas, es decir, para otros investigadores, para otras investigadoras. Cuando este tipo de textos llega a los estudiantes, llega a un aula, por ejemplo, nosotros ahora, acá, vamos a explicar este tema, se transforma en un texto académico. Porque lo que hacemos, en este caso yo, como docente, bajar, entre comillas, ese texto que en principio está destinado a otros científicos, a otros investigadores, hacerlo más accesible al estudiante. De ahí entonces discurso académico-científico. Académico porque se lo utiliza en las universidades y en institutos de nivel superior como el nuestro. Bueno, vamos a... Bien, volvemos a ver el título, acá arriba, y debajo dice, publicado en la Revista Mexicana de Investigación Educativa. México es un país de América que es desde avanzada en lo que es investigación educativa. Es decir, varios autores, varias autoras argentinas residen allá, viven allá, otras, como en el caso de Carlino, está en Argentina, pero publica, por ejemplo, en esta revista. El nombre de revista, es decir, tiene un nombre de revista común, por ejemplo, si yo digo revista, qué sé yo, Gente, o revista, no sé, Noticias, revista, etc. Revista también es un nombre para este tipo de publicaciones, donde distintos autores publican sus artículos. Bueno, vamos a trabajar en relación con el artículo de investigación y con el resumen o abstract. Y bueno, ¿y por qué todo esto? Porque justamente yo les voy a pedir que ustedes lean algunos apartados del artículo de investigación, que lo van a encontrar cuando vean el material de soporte para la lectura y actividades. Hay un enlace que los va a llevar a este artículo de investigación. Entonces vamos a ver un poco el contexto, digamos, es decir, lo vamos a estudiar de qué estamos hablando cuando hablamos de artículo de investigación y de resumen o abstract. Bueno, es un texto para la difusión del conocimiento, dice acá. Para eso escriben los autores. Por un lado, investigan, tienen todo un proceso de investigación, de estudio. Y llegado el momento, elaboran, llegan a un punto que dicen, bueno, vamos a compartir ahora todo esto que investigamos. Y eso es lo que hizo Carlino. Carlino, en el año 2005, es el año de la primera edición de su libro, el libro que estuvimos trabajando, el apartado, ¿verdad?, qué es y qué no es la alfabetización académica, en la primera clase. Y luego
se ve que se quedó pensando la autora y en el año 2013 publica este artículo de investigación. Es decir, fueron años de estudio, de ver qué pasaba con eso de la alfabetización académica, sobre todo en nuestro país. Entonces, difundir, es decir, hacerlo accesible, que le llegue al público estudiantil, al público docente, al público investigador. ¿Cuál es la intención de este tipo de textos? Recuerden que cualquier texto siempre tiene una intención, está para algo. En este caso, por un lado, informar. Si se trata de conocimiento, lo que pretende la autora es esto, informar qué pasó, a qué conclusiones llega, de qué manera, pero también esta otra intención que es importante. No es solamente informar, difundir el conocimiento, no, sino también esta, demostrar, convencer, justificar. Es decir, lo que pretende es convencer a sus colegas, convencer a los docentes, convencer a los estudiantes de los resultados logrados. Entonces va a demostrar una hipótesis, de qué manera se desarrolló, y la va a argumentar, la va a justificar. De esa manera busca convencer. Tiene un texto de trama argumentativa, que después ya vamos a ir viendo. Bueno, esto por un lado. Ahora, dentro de este artículo de investigación, ustedes cuando comiencen a leerlo, luego de la tapa, van a encontrar el título del artículo, yo me noté acá, porque no lo tengo a la vista, el título del artículo, el nombre de la autora, es decir, Paula Carlino, y luego va a aparecer esto, esta palabra, resumen. Tiene el mismo nombre de cuando uno quiere acortar un texto, ¿verdad? Es decir, quedarnos con las ideas principales, pero en realidad no es como ese resumen que ustedes conocen. Resumen, va a aparecer un pequeño texto que lo vamos a analizar ahora, y luego aparece esta palabra, abstract, está en inglés. Es obligatorio para los investigadores, las investigadoras, escribir exactamente lo que escribió en castellano, en este caso Carlino, ¿verdad? Escribirlo en inglés. Bueno, y aquí están las características. ¿Alguien quiere leer una característica, otro voluntario, voluntaria, esta otra, y así vamos compartiendo voces? Yo leo, profe. Bueno. Remite breve y directamente a su correspondiente artículo de investigación. Bien. ¿Leo el otro? A ver. Escrito por el mismo autor del artículo. Y después, descripción abreviada y precisa del contenido. Bien. ¿Se entiende esto que está aquí? Sí, profe. Sí. Estas características yo las extraje de un libro, lo tengo acá, Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso académico-científico. Bueno, y aparecen estos dos, ¿verdad? El artículo de investigación y el resumen o abstract. También están otros, por ejemplo, la monografía, la tesina, la tesis, una conferencia, etc. Liliana Cubo de Severino es la coordinadora del libro. Entonces, a ver, dice, remite breve y directamente. Y acá dice descripción abreviada. Se reitera la misma idea. Es decir, es un pequeño texto, breve, corto,
en que se describe, ¿qué cosa? El contenido del artículo de investigación. En el mismo orden en el que aparece en el resumen, va a ir apareciendo luego en el texto, en el artículo. Paula Carlino, en este caso, escribió el resumen. Y esta palabra acá dice, descripción abreviada y precisa del contenido. Es decir, al ser un texto breve, quien lo escribe cuida muy bien qué palabras va a utilizar. Bueno, eso en cuanto a características. Y la intención es esta: anunciar, guiar y motivar la lectura del artículo científico. Es decir, ¿a quién va a guiar? Les pregunto, ¿a quién va a guiar el resumen? Al lector. Al lector. Que en este caso, ¿quiénes van a ser? Nosotros. Exactamente. Exactamente. Bueno, perfecto. Guiar y motivar la lectura del artículo científico. Bueno, pasemos al... Esto es lo que ustedes se van a encontrar. Yo seleccioné del artículo tal cual está, el mismo formato, tipo de letra, título, nombre de la autora, y más abajo dice esta palabra, resumen, 2 puntos. Está el texto, que ahora lo vamos a analizar, y luego van a encontrar esto. La versión en inglés, abstract. Exactamente lo que escribió en castellano, lo escribe en inglés. Y luego aparece esto, palabras clave. En castellano, keywords, y luego las palabras en inglés. Bien, esto es lo que vamos a trabajar ahora. Bueno, cada Profe, una... Sí, eso de abstract, ¿qué? No termino de entender. ¿Eso es lo mismo que resumen o qué? exactamente, exactamente. Resumen en castellano y abstract en inglés. Como un extracto, digamos, como algo breve, un texto breve. Es el nombre que tienen, que se utiliza en inglés. Y tiene exactamente la misma cantidad de párrafos. Exactamente. ¿Ahora sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bueno. Bien, les decía, esto que está, estos colores en digo bien, los recuadros en colores, los hice yo para tratar de entender, digamos, de qué va la estructura, la superestructura, la macroestructura de este texto. Esto yo los traje de este contenido, de este libro que les contaba recién, Los textos de la ciencia. Todos los textos tienen una estructura, absolutamente todos los textos que existen. Bueno, el resumen también. En líneas generales, vamos a ver cuáles son, en este caso, las partes de la estructura. Tienen 3 partes claramente identificadas, una parte inicial, una parte central y una parte, dicen las autoras, terminal o final, digamos. Bueno. ¿Alguien quiere leer el primer párrafo, el primer recuadro? Yo leo, profe, si quiere. Bueno, a ver, Dayana.
Las experiencias y publicaciones latinoamericanas sobre la enseñanza de y con la lectura y la escritura en la universidad han consolidado un campo de acción y pensamiento a lo largo de la última década. Bien. Leíste bien acá, remarcaste la enseñanza de y con. Acá la autora escribe en otra tipografía, en cursiva. En cursiva. Bien. Esto tiene un objetivo, pero vamos a leer todo y después volvemos al principio. Bien. Segundo párrafo o segundo recuadro. No sé si Dayana o algún otra que quiera leer. Ahí leo. Bueno, El rojo, ¿no es cierto? el rojo. Sí. Este artículo recorre ciertas ideas que contribuyeron a conceptualizar los problemas intervinientes y analiza iniciativas desarrolladas en el entorno argentino, contraponiendo el enfoque de enseñar prácticas situadas versus entrenar habilidades fragmentarias. Bien. Segundo párrafo. Tercero. Tamara. Si quiere leo yo, profe. Bueno, Tamara. Se sostiene que el debate se ha desplazado desde la discusión sobre si es apropiado o no ocuparse de la lectura y escritura en los estudios superiores hacia la disputa por quién, cómo, dónde, cuándo y para qué hacerlo. Bien. ¿Y el último? Finalmente, No, profe. A ver. Sí, David. Finalmente, la definición de alfabetización académica propuesta hace 10 años es formulada para subrayar los procesos de enseñanza que preservan el sentido de las prácticas implicadas. Bien, bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los que le han leído. Bueno, fíjense, resumen. Como decía, como veíamos recién, es un texto que nos va contando de manera abreviada y precisa el contenido del artículo. Lo que está pintado en celeste pertenece a la parte inicial. A la parte inicial del artículo. A la introducción. Cuando ustedes vean, comiencen a leer el artículo. Nos ubica a los lectores en un tiempo y en un espacio. Y nos presenta el tema, es decir, nos ubica. Ubicación, el objetivo de la finalidad de este párrafo es eso. Decirle al lector, mira, nos vamos a situar, en este caso, en América Latina. Dice, las experiencias y publicaciones latinoamericanas, es decir, Carlino se va a centrar en lo que pasa y lo que ocurrió en América Latina, en cuanto a experiencias de lectura y escritura y publicaciones de otros investigadores. Y nos dice sobre qué, sobre la enseñanza, es la temática, el tema, sobre la enseñanza de y con la lectura y la escritura en la universidad. No en el nivel secundario, sino en el nivel superior. Entonces, experiencias y publicaciones latinoamericanas sobre la enseñanza de y con la lectura y escritura en la universidad han consolidado un campo de acción y pensamiento a lo largo de la última década. Es decir, han consolidado un campo de acción, de pensamiento, es decir, muchos investigadores, investigadoras han trabajado, han analizado este tema de la lectura y la escritura en la universidad. Y a lo largo de la última década.
Recién decíamos que el libro de Carlino, Escribir, Leer y Aprender en la Universidad, es del año 2005. Este artículo fue publicado en el año 2013. Entonces, a esos años se está refiriendo el autor acá. La última década, digamos, 2005 a 2013 en que publica. Entonces, nos ubica en América Latina, nos ubica en un tema y nos ubica en un tiempo. El contexto, podríamos decir. Acá, en el segundo párrafo, el que está pintado de rojo, rosado, rojo, y el que está pintado de violeta, forman la parte central del resumen. Vamos a ver este. Dice acá, este artículo, ¿cuál artículo? Les pregunto. ¿Cómo, profe? Dice la autora, este artículo recorre ciertas ideas. Yo les pregunto, ¿cuál? Ese, profe, el que terminamos de leer, el de la alfabetización académica 10 años después. Exactamente. Este artículo, digamos, el que ustedes van a leer, ¿verdad? Con este título. Este artículo, dice la autora, recorre ciertas ideas que contribuyeron a conceptualizar los problemas intervinientes y analiza iniciativas desarrolladas en el entorno argentino. Acá la autora nos está presentando los objetivos que tiene. Los objetivos que tiene el artículo, ¿verdad? Dice, por un lado, recorre ciertas ideas de otros autores que contribuyeron a conceptualizar, es decir, a estudiar, analizar, a escribir qué pasó, qué problemas ocurrieron en esto de enseñar a leer y a escribir en la universidad. Y por otro lado, el otro objetivo es analiza iniciativas desarrolladas en el entorno argentino, es decir, ¿qué se hizo acá en nuestro país concretamente? Hay un apartado en el artículo que justamente tiene este título. Iniciativas pedagógicas. Concretamente en nuestro país, es decir, acá era qué pasó en América Latina en cuanto a toda la parte introductoria. Cuando se va a enfocar en el análisis de la temática, únicamente se queda en nuestro país, en el entorno argentino. Contraponiendo el enfoque de enseñar prácticas situadas versus entrenar habilidades fragmentarias. Con una coma, y acá nos dice, bueno, mira, desde este punto de vista. Y acá tengo esta palabra, contraponiendo, y esta otra, versus. ¿Qué significa contraponer algo? ¿Qué es el versus? ¿Escucharon esta palabra versus en otro ámbito? Contra, o lo contrario. Como una comparación. Comparar, profe. Bien, perfecto. Comparar, contraponer, comparar algo en contra de otra cosa, digamos. Y versus no tiene el mismo significado. Entonces, ¿qué es lo que va a contraponer Carlino? ¿Qué es lo que va a comparar? Y en esa comparación se va a oponer, va a poner en contra otra cosa, que va a comparar esto. El enfoque de enseñar prácticas situadas, por un lado, y enfrentado a esto, entrenar habilidades fragmentarias. En varios apartados, un largo apartado, la autora va a trabajar esto. Entrenar habilidades fragmentarias. Entonces, acá nos presenta los objetivos que tiene el artículo. Concretamente, ¿qué es lo que va a hacer ella como investigadora?
Entonces, por un lado, enseñar prácticas situadas y por otro, entrenar habilidades fragmentarias. Va a desarrollar esto. La hipótesis dice, se sostiene que el debate, es decir, ¿quién sostiene? Ella, el resto de los investigadores, de los científicos, se sostiene que el debate de toda esta temática se ha desplazado desde la discusión sobre si es apropiado o no ocuparse de la lectura y escritura en los estudios superiores hacia la disputa por quién, cómo, dónde y cuándo y para qué hacerlo. Es decir, antes había un debate, había una discusión en que giraba en torno de si era apropiado o no enseñar a leer y a escribir en los estudios superiores. Ahora ya no, ahora ese debate ya no está. ¿Cuál es el debate ahora? Bueno, perfecto. ¿Quién se va a hacer cargo de enseñar la lectura y la escritura? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y para qué hacerlo? Y Carlino va a trabajar esto también acá. Entonces, objetivos, hipótesis. Esto es lo que la autora va a demostrar. Si hay una hipótesis, ustedes saben que quien presenta una hipótesis lo que pretende es demostrar con argumentos la validez de lo que está diciendo. Y el último recuadro, lo que está pintado de verde, junto con las palabras clave, es la última parte del resumen. Conclusiones. Finalmente, es decir, le dice al lector, mira, finalmente, cuando estás llegando al fin, al término del artículo, vas a encontrar esto. La definición de alfabetización académica propuesta hace 10 años es reformulada para subrayar los procesos de enseñanza que preservan el sentido de las prácticas implicadas. Este tema, esto que está acá, nosotros ya lo vimos en la clase pasada, en la clase 2, por eso ahora no lo vamos a ver. Con este párrafo ella termina su resumen. Esto que está escrito acá es el fin de el último apartado de su artículo. Entonces, cada uno de estos párrafos mantiene, en cuanto a la temática y el orden, de lo que yo voy a yo como lectora, ustedes como lectores van a encontrar en el artículo. Una ubicación, espacio temporal, temática, objetivos, hipótesis, conclusiones. Bueno, a ver. Preguntas, dudas. ¿Se entendió esto? Profe, en el segundo recuadro que dice que va a comparar entre enfoques de enseñar prácticas situadas, ¿se refiere a prácticas que están establecidas, como lo que se hace siempre? ¿O qué es lo que va a comparar? ¿A qué se refiere con prácticas situadas? Y Prácticas situadas, ajá, bien, está bien la pregunta. Dice, enfoque de enseñar prácticas situadas, es decir, prácticas de enseñar a leer y a escribir, pero en un contexto particular, en el ámbito concreto de una materia. Es decir, todos los textos que existen en la sociedad están pensados para
un contexto en particular. En ese contexto hay que leer ese texto. Eso dimos la clase pasada, creo, profe, Sí, cuando claro. desarrollamos la noticia. Ujú. Es decir, las prácticas situadas se refieren, por ejemplo, ustedes van a leer un texto, un capítulo de anatomía funcional. Van a leer algún artículo, algún texto de pedagogía. Van a leer algo sobre psicología educacional. Estoy nombrando distintas materias. Bueno, la práctica de la lectura van a leer de una manera en pedagogía, de otra manera en psicología educacional, de otra manera en anatomía funcional. A eso se refiere con prácticas situadas, en el contexto particular de la materia. Entonces, lo que Carlino va a hacer es contraponer, compara y opone. ¿Qué pasa? Cuando se enseña a leer y a escribir en el contexto específico, particular de una asignatura, ¿y qué pasa cuando se entrenan habilidades fragmentarias? ¿Se entendió, Valeria? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno, sobre esto, esta temática, es la autora va a desarrollar, digamos, en el artículo. Y entrenar habilidades fragmentarias se refiere a los talleres. Ahora vamos a ver eso. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Sigue. Esto ya lo vimos. Esto forma parte de la parte terminal. Conclusiones y palabras clave. Estas palabras que ustedes ven acá: enseñanza, escritura, lectura, educación superior argentina, son las palabras centrales. Sobre esto va a tratar todo el artículo. Bueno, este es el título de uno de los apartados que vamos a ver ahora y que ustedes van a encontrar en el material de soporte para la lectura y actividades también, para que ustedes después piensen, analicen, lean, cada uno en su casa. Bien, dice, iniciativas pedagógicas, talleres de lectura y escritura, 2 puntos. Y acá vuelve con esto, enseñar prácticas situadas o habilidades fragmentarias. Iniciativas pedagógicas son actividades que pensaban, qué decisiones tomaban los docentes, pedagógicas se refiere a eso, ¿verdad? Para enseñar a leer y a escribir. Y entonces acá ella dice, enseñar prácticas situadas, es decir, enseñar a leer y a escribir en un contexto determinado, en un contexto particular de una materia, o habilidades fragmentarias. Cuando lean el artículo van a encontrar que Carlino refiere a que era costumbre en las universidades y en los institutos de nivel superior hacer talleres de lectura y escritura al comenzar una carrera. Casi todas las universidades, en las materias, tenían 1 mes, 2 meses para los estudiantes que ingresaban a la carrera, en primer año, antes del cursado, trabajar esto, lectura y escritura. Eran talleres, en el contexto de la materia.
Y les adelanto algo ya. Estos talleres de lectura y escritura, Carlino sostiene que sirven en algo, siempre se aprende algo, ¿verdad? Pero que refuerzan este tipo de habilidades, unas habilidades fragmentarias. Acá, fragmentarias se está oponiendo a situadas. Prácticas situadas, lectura y escritura en el contexto de una materia, en el contexto de una asignatura, de un ámbito particular. Y habilidades fragmentarias es leer y escribir, pero en un taller de X tema. Esto también tenía que ver con lo que también decía Carlino, recuerdan, en las clases anteriores, cuando estuvimos viendo, que los docentes del nivel superior de las universidades decían, no, pero los estudiantes ingresan al nivel superior y no saben leer, no saben escribir. Había, bueno, falencias en cuanto a estas habilidades de lectura y escritura, y entonces, bueno, como un remedio, entre comillas, vamos a dar un cursito, un taller, 1 mes, 2 meses, para ubicarlos en contexto. Y después, bueno, seguimos con nuestras clases, ¿verdad? Como si en las clases no hubiera que leer y no hubiera que escribir. Ese era el debate, ¿verdad? Y esa era la práctica que existía. También en nuestro instituto, ¿no? En la otra materia en la que estábamos también hacíamos así. Bueno, bien. ¿Alguien quiere leer lo que está escrito acá? Leo yo, profe, si quiere. Bueno. Sugiero considerar que los talleres sirven para aprender a leer y a escribir lo que genuinamente se lee y se escribe dentro de ellos, siempre y cuando ofrezcan oportunidad de ejercer con colaboración del docente, prácticas del lector y escritor completas y con sentido para los estudiantes. ¿Qué interpretan de lo que está escrito ahí? Podemos ir compartiendo ideas. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Qué interpretan ustedes de esto que acaba de leer Dayana y que está escrito acá? ¿Para qué sirven los talleres? ¿Para qué sirven los talleres? ¿Y qué dice Carlino? ¿Para qué sirven? Para Y es como una orientarnos. ayuda para los estudiantes. Es como una ayuda. Imagínense ustedes que hagan un taller, un curso de algún deporte en particular, porque ustedes quieren especializarse, conocer más ese deporte. Y van a leer y van a escribir. Pero, digamos, va a servir, claro que les va a servir. Pero tiene sabor a poco. Entonces dice Carlino, sugiero considerar, los talleres sirven para aprender a leer y escribir lo que genuinamente se lee y se escribe dentro de ellos, es decir, los textos que los docentes dan para estudiar, que dan para leer. Pero hasta ahí. Es decir, son herramientas exclusivamente pensadas para ese contexto del taller. Siempre y cuando el docente, ¿no es cierto?, ayude, ¿verdad?, a los estudiantes en la lectura y en la escritura. A ver, avancemos un poquito más, vamos para ir completando la temática. Más abajo del párrafo anterior van a encontrar ustedes en el artículo este párrafo. A ver. ¿Alguien que quiera leer?
Ahí lee, profe. Bueno, Así, escribir y leer en cierto contexto y reflexionar sobre ello sirve como experiencia, mas nos forja la capacidad de hacerlo de una vez para siempre y en solitario. He escuchado de David Russell una comparación ilustrativa. Aprender a jugar al béisbol puede volver ágil al jugador, pero no le basta para conocer las reglas del básquet o hockey. Igual ocurre cuando se aprende usos del lenguaje escrito dentro de una esfera de la actividad humana. bien. Bueno. Acá sigue con la idea del taller, ¿verdad? Porque dice, así, muchas gracias, así, escribir y leer en cierto contexto. En cierto contexto. Es decir, bueno, voy a hacer un taller sobre, no sé, fútbol. Voy a hacer un taller sobre natación. Algún tema en particular. Voy a hacer un taller sobre la novela realista, por ejemplo, yo pensando en literatura. Entonces, puedo aprender a leer y a escribir en ese contexto, en cierto contexto, en el contexto de un taller, reflexionar sobre lo que estuve leyendo, dice Carlino, sirve como experiencia. Siempre es una ayuda, ¿verdad? Pero acá aparece este conector, más. ¿Reconocen qué conector es este? Dicho de otra forma más común. Pero, Perfecto, pero. El más sin tilde es el pero. Y el pero es un tipo de conector que nos muestra a los lectores que lo que está después del conector pero es la idea es la que tiene la fuerza argumentativa más importante que lo que dijo antes. Es decir, ustedes tienen un pero acá, lo que está escrito acá es lo que la autora quiere resaltar, no lo que está antes. Le da más importancia argumentativa a lo que está después. Entonces, leo de vuelta acá. Así, escribir y leer en cierto contexto y reflexionar sobre ello sirve como experiencia. Pero, ¿qué pasa con leer en un taller o escribir en un taller? No forja la, y acá aparece la entre comillas, como si yo voy a aprender a leer y a escribir de manera perfecta y para siempre, y lo voy a hacer siempre en solitario, esto no va a ocurrir nunca, es decir, porque además siempre estamos aprendiendo a leer y a escribir, todos, absolutamente todos, todas las personas. Entonces, acá Carlino le está bajando el precio podríamos decir, a los talleres. Dice, he escuchado, y acá incluye la voz de esta persona, que después busquen ustedes quién es, he escuchado de David Russell una comparación ilustrativa. 2 puntos. ¿Alguien quiere volver a leer esta comparación? Y vayan pensando ustedes que están en educación física, a ver, ¿cómo la podrían explicar? ¿Alguien quiere leer? David. Leo yo, profe. Bueno, a ver, Dayana. He escuchado de David Russell una comparación ilustrativa. Aprender a jugar al béisbol puede volver ágil al jugador, pero no le basta para conocer las reglas del básquet o hockey. ¿Qué interpretan de esa frase? Ustedes que están incursionando en el tema de los deportes.
Que es una ayuda, pero no es suficiente. Profe, dice que, o sea, que hay contenido específico, digamos, para el béisbol que no aplica para el básquet o para el hockey, por ejemplo. Ajá. Claro, no tienen las mismas reglas, no es lo mismo, sería aprender, se está especializando y se está volviendo ágil en un solo deporte, no porque hago fútbol, por ejemplo, voy a ser bueno jugando al básquet o al vóley. Se refiere más a eso, sería. Está bien. ¿Y cuál es la conclusión en la última oración acá? ¿Qué dice? Igual ocurre cuando se aprenden usos del lenguaje escrito dentro de una esfera de la actividad humana. Entonces, conclusión. Constantemente estamos aprendiendo a leer y a escribir. Cada esfera de la actividad humana, hay múltiples esferas de la actividad humana. Piensen los trabajos que existen. Podemos nombrar decenas de trabajos. En cada una de esas esferas de la actividad humana se refiere a eso, trabajos, ámbitos laborales. Hay escritura, hay lectura. Cada una de esas esferas tiene una manera de leer, una manera de escribir. Entonces, aquí Carlino lo que hace es eso, contraponer, por un lado, las prácticas de lectura y escritura situadas en un contexto particular y después los talleres de lectura y escritura, que quizás ustedes no van a hacer un taller, pero suele ser una práctica, lamentablemente suele ser una práctica en las universidades, en las carreras del nivel superior, que los docentes no enseñamos a leer y a escribir los textos de nuestras materias. Damos a leer, bueno, lean. Bueno, pero ¿cómo se lee este texto? Entonces, cada docente es el que tiene que explicar de qué manera se lee ese texto. Bueno, esto ustedes van a encontrar en el material, para volver a pensarlo, digamos. Bien. Medianamente claro, ¿me expliqué? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profesora. Bueno. Perfecto. Entonces, a ver, creo que terminamos acá. Sí. Bueno, esto es como una guía, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Acá corregí algo. Primera semana de clase de diagnóstico y las distintas clases. Bueno, volviendo al artículo de investigación, no les voy a pedir que lean todo, sino algunos apartados nada más. Eso está todo especificado en este material que ya está subido al aula. No tienen obligación de entregar esas actividades. Cualquier duda que tengan, se comunican a través de la mensajería interna. La idea es que lean el texto, el artículo de investigación, que se encuentren con el vocabulario que utiliza la autora y analizar algunos fragmentos, algunas ideas, algunos conceptos que presenta Carlino en ese artículo de investigación. ¿Está? Profe. Sí, Catalina.
Yo hoy estaba viendo en la plataforma y había una actividad sobre camino o no camino, tenía el título. Esas son para esas actividades, digamos, si están ahí, son para los chicos que no se conectaron. ¿Cómo camino o no camino? ¿Cuál? Hay una actividad que está abierta, otra que era alfabetización o no alfabetización, En algo el, así, ya está cerrada. en el foro. Ese caminante no hay camino, algo así. No, no, eso era cuando dimos la clase de diagnóstico. Mm. En el foro van a encontrar 3 actividades, pero son actividades previstas para quien no esté en la clase sincrónica. Quien no Ok. haya podido estar. Únicamente para esos alumnos, digamos. Profe, una consulta. Sí. En el aula hay un material que dice que es y que no es alfabetización académica. Yo entro y me dice que es, que es una evaluación, pero que está cerrada. ¿Eso había que hacerlo o cómo? No, no, no. Eso quedó como es del año pasado. Eso quedó del año pasado. Bueno. Profe, Bueno, porque Todavía como no. aparece y encima dice que estaba abierta desde el 30 hasta el 10 de agosto, digamos. Sí, sí, no. Yo les voy a avisar, profe, Sí, escucho. disculpe, yo me tengo que retirar. Sí, no, la clase ya terminó. Ah, bueno. Ya terminó. Gracias, nos vemos, profe. Nos vemos. Quien necesite retirarse ya.